Entonces vamos a iniciar las enzimas y a partir de esto lo que nosotros vamos a trabajar es el metabolismo en el cuerpo animal. En esta diapositiva nosotros podemos encontrar entonces ya la respuesta al cuadro que les había dejado la clase anterior con respecto al resumen de las biomoléculas y a los elementos que componen a cada una de ellas. Entonces, para que podamos avanzar en este sentido, vamos a mencionar primero las reacciones bioquímicas de interés. Algunas de ellas ya las hemos mencionado, algunas otras las iremos mencionando apenas vayamos avanzando con la temática. Vamos a tener entonces primero las reacciones de condensación, que son aquellas en donde ocurre la unión de sustancias eliminando moléculas de agua. Sería la sustancia A más la sustancia B. El resultado que vamos a obtener es la sustancia A unida a la sustancia B a partir de un enlace covalente y eliminamos una molécula de agua. Se produce una molécula de agua. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en la formación de triglicéridos, ocurre en la formación de enlaces peptídicos, de enlaces glucosídicos, la unión en los nucleótidos. En esas uniones de esas estructuras es que ocurre este tipo de reacción de condensación. Ahora, en contraposición, vamos a tener la reacción de hidrólisis, que es una reacción de separación, es la reacción opuesta a la reacción de condensación, y vamos a ver que tenemos una sustancia que se encuentra unida, agregamos una molécula de agua para que al final obtengamos la sustancia A separada y la sustancia B separada. Si en la condensación nosotros extraemos la molécula de agua tomando hidrógenos y oxígeno, en este caso nosotros tomamos los hidrógenos y el oxígeno y los incorporamos a la estructura A y a la estructura B. La hidrólisis ocurre cuando estamos realizando procesos de separación o procesos de rompimiento de moléculas muy grandes, como lo pueden ser los polisacáridos, los polipéptidos, o cuando estamos, por ejemplo, rompiendo los triglicéridos en sus elementos fundamentales. Allí vamos a encontrar este tipo de reacción de hidrólisis. Vamos a tener un tercer tipo de reacción que ya le hemos mencionado también, ya le explicamos, reacción de oxidorreducción o redox, para que la sigamos trabajando así con esa abreviatura de redox, en la cual involucra transferencia de electrones. Tenemos que la sustancia que se va a oxidar le entrega electrones a la sustancia que se va a reducir. ¿Cómo nos va a quedar entonces las sustancias en este caso? Nos va a quedar que la sustancia que se redujo queda con más electrones, la sustancia que se oxidó queda con menos electrones. Las reacciones de oxidorreducción ocurren en las rutas metabólicas y allí entonces sustancias que se oxidan, como por ejemplo los nutrientes, van a entregarle electrones a las moléculas encargadas del transporte de electrones, que pueden ser las coenzimas NAD y FAD. Bien, finalmente, chicos, vamos a tener en esta diapositiva las reacciones ácido-base. Esto sí lo conocimos a profundidad y dijimos que la sustancia ácida que viene con un protón le transfiere un protón a la sustancia básica, que es aquella que los recibe. Entonces, vamos a tener la sustancia básica con signo positivo y la sustancia ácida con signo negativo, y ya sabemos identificar cuál es el ácido conjugado y la base conjugada. Vamos a tener por aquí también reacciones de isomerización. En estas reacciones de isomerización cabe mencionar que podemos tener el movimiento de grupos funcionales dentro de las moléculas, es decir, los grupos funcionales como lo puede ser un grupo carboxilo o un grupo fosfato o un grupo, no sé, aldehído, puede moverse de un lugar a otro y puede cambiar de ubicación. También podemos tener, muchachos, que los grupos funcionales se pueden transformar. Es decir, podemos transformar grupos aldehído en grupos cetona, ya que ellos son hermanos por pertenecer al grupo carbonilo. ¿Cómo más podemos transformar un grupo funcional? En la galactosa, el grupo funcional OH tiene una dirección, la enzima lo transforma, o bueno, la enzima lo transforma en una dirección diferente, dejando de ser galactosa y convirtiéndose en glucosa. Entonces, para el ejemplo básico que traemos aquí, desde el punto de vista general, tenemos que el grupo funcional se encuentra en este sector y se transforma movilizándose a este sector. En la isomerización tenemos que tener presente que no hay cambio en el número de átomos, es decir, aquí ni se quitan átomos ni se agregan átomos, siguen siendo los mismos de siempre en la fórmula molecular. Siguiente tipo de reacción sería la descarboxilación o la carboxilación. Pilas, cuando hablamos de descarboxilación tenemos que mencionar que estamos eliminando
Y cuando mencionamos carboxilación, tenemos que mencionar que estamos agregando, entonces puede ser o eliminación o adición de un grupo carboxilo en forma de CO2. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar en esta dirección como una descarboxilación en donde se le retira el grupo carboxilo, miren, COO, en forma de CO2, COO, CO2. Si nos devolvemos en una ruta inversa, vamos a tener una carboxilación en donde nosotros estamos agregando un grupo carboxilo a una molécula, a una molécula. Entonces podemos tener la descarboxilación o la carboxilación. Tengamos por aquí también presente la síntesis. En la síntesis, nosotros estamos hablando de la unión de moléculas sin involucrar agua. La molécula X más la molécula Y, vamos a tener que se unen a partir de un enlace covalente y van a quedar unidas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estamos formando ATP. Bien, chicos, finalmente vamos a trabajar finalmente, pero no quiere decir que sean las únicas que hay. Finalmente, vamos a trabajar la reacción de transferencia es cuando los grupos funcionales se transfieren de una molécula a otra. Es decir, vengo con la molécula A que presenta el grupo funcional C y se lo transfiere a la molécula B. Esto es diferente de la isomerización porque en la isomerización hubo un cambio de posición dentro de la molécula. Aquí lo que hicimos fue entregarle el grupo C a la molécula B. ¿Cómo nos queda? Pues B junto con el grupo funcional C y la molécula de A nos queda por aparte. Las reacciones químicas presentan ciertas barreras que impiden que ellas ocurran de forma espontánea. Una reacción espontánea es aquella que ocurre sin necesidad que haya activación. Entonces, hay algunas reacciones hay muchas reacciones las cuales presentan ciertas barreras de tipo cinético o termodinámico. Las barreras cinéticas hacen referencia a unas reacciones de baja velocidad. Cuando hablamos de reacciones, para corregir las barreras cinéticas utilizamos algo que se les llaman los catalizadores, que son sustancias que aceleran la reacción. Eso es un catalizador. Cuando hablamos de barreras termodinámicas, estamos hablando de reacciones químicas que necesitan energía y además de eso necesitan quien las acelere, o sea, necesita no solo uno, sino dos elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Las barreras en estas reacciones químicas son vencidas a través de la ayuda de las enzimas. Las enzimas nos permiten vencer estas barreras termodinámicas y estas barreras cinéticas para que la velocidad de las reacciones sea mucho mayor, en este caso en el contexto biológico. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿qué son las enzimas? Vamos a ver. Las enzimas son sustancias biocatalizadores que aceleran las reacciones químicas, es decir, aumentan la velocidad de la reacción, ¿sí? Hacen que esta reacción ocurra mucho más fácilmente. Ojo, estos dos elementos de forma selectiva, de forma eficiente en el entorno celular. Desde el punto de vista metabólico, lo que nos importaría a nosotros mencionar es que ocurren en el citoplasma y en la mitocondria. Vamos a tener presente, muchachos, que las enzimas las vamos a encontrar de ahora en adelante con el sufijo asa. Siempre que nos encontremos una estructura con el sufijo asa o un nombre con el sufijo asa, vamos a tener que ellas son enzimas. Unas excepciones son aquellas llamadas peptidasas. Las peptidasas son aquellas que rompen enlaces peptídicos. Las que rompen enlaces peptídicos como la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina, terminan con un sufijo llamado ina. Entonces, esas son las excepciones a la regla de el sufijo asa. A los sustratos los vamos a llamar, o vamos a llamar sustratos, a aquellas sustancias que serán transformadas, es decir, los reactivos en este mecanismo de reacción. Los productos son el resultado final de la transformación, pues no creo que haya que explicar mucho con respecto a la palabra, pero los productos son el resultado. Los sustratos, la materia prima inicial, los reactivos y los sustratos se transforman en productos a partir de la acción de una enzima. Ojo porque la flecha se encuentra en doble vía. Eso quiere decir que muchas veces la misma enzima puede transformar los productos a sustrato y devolverse en la reacción reversible.
Entonces, chicos, mencionemos que la enzima actúa sobre el sustrato con el fin de transformarlo en un producto que pueda ser tomado por una nueva enzima para transformarlo en un nuevo producto y eso constituye una serie de reacciones. Las características de las funciones enzimáticas son varias. Vamos a revisar. Primero, vamos a tener la catálisis. Cuando hablamos de catálisis, estamos hablando del aumento en la velocidad. Aceleramos las reacciones que son lentas sin catalizador. Existen datos de que hay aceleraciones de entre 10 a la 6 y 10 a la 12 veces, es decir, en 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces. La aceleración que ocurre en las reacciones químicas es bastante alta. Siguiente, condiciones suaves. Las reacciones químicas en la industria o en la cotidianidad pues de la industria química ocurren en las condiciones de temperatura, presión y pH supremamente estrictos y altos. Vamos a tener que en este caso las enzimas necesitan condiciones de temperatura bajas, ¿sí? Presión atmosférica baja y pH casi neutro. El pH en el que actúan las enzimas en el cuerpo es aproximadamente neutro. Cuando hablamos de especificidad, estamos hablando que las enzimas, o casi que habría una enzima para cada sustrato, o habría una enzima para cada reacción. Hay miles de sustratos, hay miles de reacciones. Eso quiere decir que hay miles de enzimas. Finalmente, vamos a tener aquí la regulación y es que tenemos controles alostéricos, es decir, moléculas que modifican a las enzimas. Vamos a tener unas modificaciones covalentes. Las de control alostérico no son covalentes, son a partir de las interacciones hidrofílicas o hidrofóbicas. La modificación covalente ocurre por sustancias que intervienen sobre las enzimas y las modifican totalmente, construyendo enlaces covalentes nuevos, o la variación en la cantidad de enzimas que se sintetizan en el entorno celular hace que los sustratos no se transformen en mayor medida. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Las enzimas se clasifican de acuerdo a su función, es decir, a las reacciones que catalizan. Esta clasificación fue realizada por una comisión enzimática o Enzyme Commission, en la cual se clasificó en 6 ramas. Vamos a verlas. Tenemos entonces por aquí la tabla con las primeras 3 y hablemos de las oxidorreductasas. Primero, las oxidorreductasas son aquellas que catalizan reacciones de oxidorreducción. Ya sabemos que son aquellas donde hay transferencia de electrones. Ese es el mecanismo. La sustancia A viene con hidrógeno o viene con los electrones, se los entrega a la sustancia B, o sea que la sustancia A se oxida, la sustancia B se reduce, la B, ¿cómo se va? Reducida, la A, ¿cómo se va? Oxidada, sin los electrones, con los electrones. En las subclases podemos encontrar muchas, las deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, oxigenasas, hidrolasas, etc. Depende del mecanismo de reacción y de las coenzimas que se utilicen para estas reacciones. Entonces, cuando hablamos de subclase, depende del mecanismo y de las sustancias involucradas. Segundo, tenemos las transferasas y es aquellas donde transferimos un grupo funcional de una molécula a otra. Entonces, tomamos el grupo funcional B y se lo transferimos a la molécula C para tener la molécula A sola y la molécula B con el grupo funcional C. Esto ya lo explicamos anteriormente. Tenemos las transandolasas, las transcetolasas, es decir, transferimos aldehídos o transferimos grupos cetonas. Tenemos las quinasas y por aquí están las fosfomutasas. Simplemente es el mecanismo o los sustratos que intervenimos, por eso se llaman de esa manera, ¿listo? 3. Las hidrolasas. Reacciones de hidrólisis. Rompemos enlaces agregando moléculas de agua. Lo que les mencionaba con la hidrólisis, tenemos que dividimos el agua en OH y se lo agregamos a una sección que acabamos de romper por aquí la molécula, y el otro hidrógeno que sobró se lo vamos a agregar a esta estructura y ahí nos va a quedar entonces nuestro enlace roto, nos va a quedar entonces el rompimiento de ese enlace. Esterasas, fosfatasas, peptidasas, amidasas, aquí es donde se encuentran aquellas que rompen los enlaces glucosídicos, peptídicos, tipo éster, tipo fosfodiéster, etc. Cuarto, tenemos las liasas. Las liasas son aquellas que trabajan a partir de la división de enlaces por mecanismos distintos a la hidrólisis o a la oxidación. Es decir, no hay involucramiento o no se involucra agua,
Tampoco se involucra la transferencia de electrones. Rompemos enlaces tipo C, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno y carbono-azufre. Simplemente rompemos enlaces. Descarboxilasas, aldolasas, hidratasas, sintasas, liasas. Quinto, tenemos la isomerasa. La isomerasa cataliza el movimiento de grupos funcionales dentro de la misma molécula. Es decir, tenemos que el grupo funcional se mueve de esta posición a esta posición y nos queda la siguiente molécula sin agregar y sin quitar átomos. Las racemasas, epimerasas y mutasas depende del mecanismo que utilicen ellas. Sexto, las ligasas. Las ligasas catalizan la formación de enlaces carbono-carbono, pero la diferencia entre esta y la cuarta, que sería la liasa, es que la ligasa requiere energía. O sea que aquí involucramos la hidrólisis del ATP. El mecanismo es el siguiente, llega el ATP, se hidroliza para romperse en forma de ADP y liberar un fosfato por aquí, y en este caso vamos a formar un enlace entre la molécula 1 y la molécula 2. Dentro de la subclase aquí de las ligasas vamos a tener las sintetasas y las carboxilasas. Entonces, ¿cómo es la distribución? Ustedes dirán, bueno, ¿y cuántas hay de cuáles? Este es una distribución de las enzimas dentro de las 6 diferentes clases de acuerdo a la clasificación de la Enzyme Commission. Tenemos que de las que más se encuentran son las hidrolasas. También tenemos las oxidorreductasas. Las oxidorreducciones son súper importantes en la formación de energía. Transferasas, también tenemos las transferasas muy especiales para la generación de energía. Menos comunes, ligasas, isomerasas y liasas. Bien, muchachos, las enzimas se nombran de acuerdo a varios parámetros. Se puede nombrar de acuerdo a la fuente, se puede nombrar de acuerdo al sustrato, se puede nombrar de acuerdo a la reacción que cataliza. Hay muchas formas de nombrar a las enzimas. La Enzyme Commission recomienda un nombre sistemático que es de acuerdo a 4 números. El primer número es la clase de enzima. Entonces ya sabemos que si es la primera es oxidorreductasa, la segunda es transferasa, la tercera es hidrolasa y así. Entonces va del 1 al 6, de acuerdo a la clase. Vamos a tener la subclase que puede ser de acuerdo al tipo de sustrato, de acuerdo al enlace que se afecta, de acuerdo a quién dona electrones o quién entrega electrones, etc. Aspectos específicos como el sustrato ya propiamente, ojo, una cosa es el tipo de sustrato que pueden ser proteínas, lípidos o carbohidratos, etc. Y otra cosa es el sustrato específico como la glucosa o como una proteína específicamente hablando, o por ejemplo un triglicérido, diglicérido, etc. Y por acá tenemos que el grupo funcional que participa en la reacción también es otro aspecto específico. Finalmente, tenemos la exposición dentro de la subclase. Vamos a poner entonces por aquí ejemplitos. Un primer ejemplo de una enzima y su nombre sistemático sería la alcohol deshidrogenasa. Su nombre sistemático según la Enzyme Commission es S1111. 1 debido a que es una oxidorreductasa. 1 debido a que trabaja con NAD y así vamos teniendo sucesivamente y la posición dentro de la subclase sería el número 1. La exoquinasa es una transferasa, por lo tanto se clasifica como 2 y vamos agregando elementos de acuerdo a la subclase y aspectos específicos. 3, la tripsina es una hidrolasa que participa en las reacciones de rompimiento de enlaces peptídicos. Cuarto, la anhidrasa carbónica es una liasa. Quinto, miren por acá, la silosa isomerasa es una isomerasa. Miren que en el mismo nombre está la clasificación. Y sexto, la glutamina, miren por acá, empezamos con 6, de acuerdo a su clase, es una ligasa. Vamos a avanzar por aquí entonces. ¿Cómo es la estructura de una enzima? La estructura de una enzima está compuesta por un componente proteico al cual vamos a llamar apoenzima. ¿Cómo así que un componente proteico? Como nosotros ya lo hemos visto anteriormente, las proteínas son cadenas polipeptídicas formadas por subunidades, por la unión de subunidades. Entonces lo que vamos a tener es que la enzima tiene una estructura de tipo proteico.
Esa estructura de tipo proteico se encuentra inactiva hasta unirse al otro componente que vamos a mencionar a continuación, llamado no proteico. Entonces, nosotros llamamos a la apoenzima como una enzima inactiva. Señalémoslo ahí. ¿Qué es el componente no proteico? Al componente no proteico se le conoce como cofactor. El cofactor pueden haber dos tipos de ellos. Primero, los iones metálicos, como lo puede ser, por ejemplo, el hierro, el cobre, el magnesio, el manganeso, el potasio, el zinc, etc. Tenemos otro tipo de cofactor que son las coenzimas, que son moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas, muchachos, las podemos conocer como los grupos prostéticos, que son moléculas que se unen de forma covalente a nuestra enzima. Y vamos a tener también otro tipo de moléculas que son las vitaminas o las coenzimas, llamadas, muchachos, vitaminas. Miren, el NAD, el FAD, el NADP. Estas moléculas que nosotros vimos en los nucleótidos participan en las reacciones metabólicas como coenzimas o cofactores. ¿Qué pasa si nosotros unimos a una apoenzima que está inactiva con un cofactor que la activa a esta apoenzima? Vamos a conseguir algo que vamos a llamar holoenzima. La holoenzima es la enzima activa. ¿Cómo así? Vamos a tener la apoenzima, vamos a tener por aquí el cofactor. Si unimos apoenzima y cofactor, vamos a obtener una holoenzima. Y llega al sustrato y se une a nuestra enzima para ser transformada. Bien, ¿qué tipos de coenzimas existen? Las coenzimas se relacionan con las vitaminas. Ellas provienen de la vitamina. Entonces tenemos vitamina B1, vitamina B2, vitamina B8, vitamina B12, etcétera. Y ellas entonces son transformadas para conseguir coenzimas, como lo puede ser el mononucleótido de flavina, dinucleótido de flavina de anhidro, o sea, NAD+, NAD+ por aquí, NAD+ y NADP. Tenemos la coenzima A, por aquí está la biotina, y etcétera. Ellas participan en estos tipos de reacciones. Miren, transferencia, oxidorreducción, miren, transferencia de CO2, transferencia de grupos acilo, y etc. En este caso, los metales participan, muchachos, también en diferentes tipos de reacciones. Miren, el hierro participa en oxidorreducción, el cobre en oxidorreducción, el zinc participa en esta unión del NAD+, por ejemplo, el manganeso en la extracción de electrones, el cobalto, el níquel, el molibdeno, etc.